Bendiciones a todos nuestros oyentes de Palabra de Vida Eterna Radio, señal que se transmite desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Un saludo y muchas bendiciones desde Madrid, España, con las reflexiones o desde las reflexiones Caricias para el Alma. Hoy quiero traer una reflexión la cual he titulado Lo que todo el mundo se pregunta, tanto el mundo incrédulo, el mundo sin Dios, como dentro del mundo cristiano, dentro de la iglesia, siempre está la pregunta, ¿por qué si Dios está con nosotros nos acontecen estas cosas? Y lo que el mundo incrédulo se pregunta es, si el Dios que tú me estás hablando existe, es tan bueno, es tan maravilloso como tú dices, porque hay hambres, porque hay guerras, porque hay enfermedad, porque hay miseria, etcétera, etcétera, y dentro de la iglesia, porque no tengo trabajo, porque no soy bendecido, y porque tantas y tantas preguntas, si Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, por lo que todo el mundo se pregunta, Dios de antemano sabía que nos íbamos a preguntar eso desde generación en generación, y vamos a desarrollar este tema, y espero en el nombre del Señor que realmente recibas una respuesta y realmente entiendas que Dios es el mismo, que Él no cambia. Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es el mismo y Él tiene el control de todo, y vamos a entender por su palabra realmente lo que Dios quiere para nosotros. Y vas a ver que un hombre mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, que también se hizo la misma pregunta, pero sabes, no se la hizo a los hombres, se la hizo directamente al ángel del Señor, se la hizo al Señor. Y vamos a ver a través de la vida de este hombre de Gedeón, cómo Dios le contestó, qué fue lo que Dios hizo. Y vamos a ir viendo también más pasajes de cómo tener una respuesta a esa pregunta que todo el mundo se hace. Y vamos a estar leyendo el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, capítulo 6. Y bueno, yo le voy a estar leyendo desde la versión de la Biblia Dios habla hoy. Me gustó cuando la leí, me gustó esta versión, y por eso os la quiero leer desde allí. Dice ahí en el libro de Jueces capítulo 6 en el Antiguo Testamento, os lo repito para los que tenéis una Biblia a la mano. Dice ahí desde el versículo 1, dice, pero los hechos de los israelitas fueron malos ante los ojos del Señor durante 7 años. El Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos, por temor a los madianitas, se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas y en lugares difíciles de alcanzar. Siempre que los israelitas tenían sembrado, los madianitas, los amalecitas y las gentes del oriente los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejar a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas de campaña y su ganado invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes como una plaga de langostas. Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban por muchas miserias y finalmente pidieron ayuda al Señor. Y cuando los israelitas pidieron al Señor que los librara de los madianitas, Él les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo os saqué de Egipto donde vivíais como esclavos y no os libré de los egipcios, sino también de todos los que os oprimían. A ellos los fui echando delante de vosotros, y a vosotros os di su tierra y os dije que yo soy el Señor vuestro Dios, y que no tuvierais miedo a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís ahora, pero no me hiciste caso. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de
está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que hablaban nuestros antepasados cuando decían que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor le miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de mi familia. El Señor le respondió, podrás hacerlo porque yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Aleluya. Cuando yo leí esta palabra, cuando yo entendí por el Espíritu esta palabra, mi corazón se gozó, porque, aquí en este pasaje bíblico vemos que lo que le acontecía a Israel era porque Israel había traído el mal sobre sí, haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Lo vemos allí en el versículo 1. Y vamos primero a hablar a lo que es dentro de la iglesia. A mucha gente le están pasando cosas, pero no porque esté haciendo lo malo delante de Dios. Hay gente obediente, gente que cumple con la obediencia, o sea, con el diezmo, con las ofrendas, que realmente ora, ayuna, está con la Biblia, busca a Dios y sin embargo está pasando por muchas situaciones, ¿no? Quizás enfermedades, quizás hambre, quizás no tiene con qué pagar su casa, quizás no tiene con qué suplirle a sus hijos para que vayan al colegio, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y todos esos acontecimientos. Y tú dices, pero Señor, si yo estoy esforzándome por hacer las cosas bien, por buscarte, ¿por qué me acontece todo esto, no? Y bueno, y fuera de lo que es el mundo ya cristiano, de la gente que tenemos temor de Dios, pues estas cosas pasan por el pecado, ¿no? Por el pecado, porque están aceptando leyes a favor del aborto, leyes a favor del homosexualismo. Aquí en España ya le hicieron la llamada no sé si la primera, pero bueno, ya hicieron una llamada a la madre de un pastor de aquí de Madrid. La llamaron y haciéndole la pregunta de que si tenía hijos homosexuales dentro de su casa, porque ya iban a abrir la primera iglesia homosexual en Madrid, España, y estaban llamando a la gente para ofrecerles esta iglesia, este lugar a la gente homosexual. Entonces, imagínate hasta dónde está llegando la perversión humana, que ya creen que hay un Dios que permite el homosexualismo, cuando la Biblia declara exactamente que Dios creó a Adán y a Eva y no a Adán y a Esteban, ¿no? Entonces vamos a mirar, ¿no?, cómo hay cosas, consecuencias que vienen a la vida del ser humano por el pecado, y otras pues porque Dios las permite, pero que en el fondo siempre vamos a ver que Dios está con nosotros y que Dios nos ayuda. Entonces vemos también cómo Dios no reprende a Gedeón diciéndole, pero ¿cómo dices esas cosas? Que si yo estoy contigo o con vosotros os pasa estas cosas. No, el Señor simplemente le dice, usa tu fuerza para liberar a Israel, ¿no? Se lo dice allí en el versículo 14 del libro del capítulo 6 del libro de los Jueces. Le dice, el Señor le miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envío, ¿no? Los madianitas, como los amalecitas, y todos estos eran pueblos enemigos del pueblo de Israel, que siempre le estaban haciendo la guerra, ¿no? Dice la palabra de Dios, no habrá paz con Amalek, ¿no? Amalek fue un pueblo que se levantó contra Israel, y vemos siempre que hubo guerra contra ellos, y todavía espiritualmente Amalek existe. Son demonios, son potestades que se levantan contra la iglesia,
y entonces hay que luchar contra ellas y hay que vencerlas, ¿no? Entonces vemos como el Señor no le reprende a Gedeón, o no le llama la atención porque Gedeón le haya dicho: perdón, Señor, pero si tú estás con nosotros, ¿por qué nos acontecen todas estas cosas, no? ¿Por qué nos roban el producto de la tierra, el producto de nuestros ganados, de nuestras ovejas? ¿Por qué nos quitan la paz? ¿Por qué tenemos que vivir en cuevas? ¿Por qué tenemos que vivir en lugares donde no nos vean? ¿Por qué yo mismo, Gedeón, tengo que estar a escondidas en el lagar, sacudiendo el trigo, limpiando el trigo, para que los madianitas no me vean? Porque vienen y nos roban, ¿no? Entonces el Señor no le dijo cállate, no, el Señor simplemente le dijo: levántate, porque tú vas a destruir este pueblo como lo derrota un solo hombre, ¿no? Lo vemos en el versículo 16, ahí dice: podrás hacerlo porque yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Y si seguimos viendo la historia de Gedeón, si seguimos viendo en el capítulo 7, vemos como Gedeón puede derrotar a los madianitas, como aún estos madianitas tienen un sueño y ven como son derrotados, y ellos dicen: este pan que vemos que ha caído sobre nosotros y que nos ha destruido no es otro que Gedeón, ¿no? Entonces vemos como el Señor mismo obra y el Señor mismo, si te ha llamado, el Señor te va a sostener, el Señor va a hacer que tú derrotes a tus enemigos, y el Señor va a hacer que esa pregunta que todo el mundo se hace de por qué nos pasa esto, si el Señor está con nosotros, o de por qué pasa esto, si Dios está en los cielos, pues va a tener una respuesta. Y además vamos a ir viendo a través de la Biblia cómo Dios nos ha dado las armas, la autoridad, para que nosotros podamos derrotar esos enemigos que se levantan de nuestra vida para robarnos la paz, robarnos el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestra familia, el fruto de nuestra vida, porque debemos recordar que hay enemigos espirituales. En la época de Gedeón, del rey David, de los profetas y todo, los enemigos eran visibles, eran enemigos naturales, no eran enemigos que lo vemos como ellos peleaban, pero ahora nuestros enemigos son espirituales. Jesucristo dijo en su palabra que nuestra lucha no era contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, o sea, contra demonios, ¿no? Que nuestra lucha ya no es contra la sangre y la carne, o sea, ya no es contra las personas, sino que nuestra lucha es espiritual y que debemos ganarla espiritualmente en oración, ¿no? Entonces podemos ver que Gedeón, un hombre de la tribu de Dios, un hombre de Dios, un hombre del pueblo de Dios, como él se pregunta por qué nos acontecen todas estas cosas si Dios está con nosotros, ¿no? ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué hay como una plaga de langosta sobre nuestra vida, sobre nuestro territorio? ¿Por qué la miseria? Si tú estás con nosotros, Señor, ¿por qué, Padre Santo, nos pasan o nos acontecen todas estas cosas? Pero podemos ver cómo Dios es bueno, cómo Dios es santo, cómo Dios obra y cómo Dios le da la respuesta a Gedeón, y cómo Gedeón puede liberar a este pueblo por el poder y por la presencia de Dios.